Bien, chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con el tema de esta nueva unidad, que es la unidad número 2, y se titula Flexión nominal. ¿Alguien recuerda por qué el latín y el español son lenguas de flexión? Lo vimos tanto en clasificación de las lenguas como en clasificación de las palabras. Porque tienen diferentes lenguas en ellas. No, va más allá de su estructura. Si no me equivoco, o sea, lo podemos ver escrito de una forma, pero se pronuncia de otra forma. No. Bien. Cuando hablábamos de lenguas de flexión, nos referimos a aquellos que incorporaban varias partículas en la formación de sus palabras. Una de esas partículas era la raíz, sí, la raíz o el lexema, bien, Gabriel. Una de ellas era la raíz o lexema, que era la parte que no cambiaba de plano. Cuando vimos el video de YouTube, vimos, por ejemplo, la palabra niño. Hay muchas palabras que se pueden derivar de niño y hay una raíz que es una parte de la palabra que nunca cambia, que es niño, N-I-Ñ. Y lo que cambia al final son mis terminaciones y eso transforma mi raíz en diferentes palabras. Niño, niña, niñería, niñada, niñez. Entonces, esas nuevas partículas que se le van agregando a mi raíz, nos dan una nueva información o un nuevo contenido. Por ejemplo, entre niño y niña, veo que la terminación me está determinando si es género masculino o es género femenino. Si digo niños y niñas, estoy viendo que hay una diferencia entre género, bueno, que aquí ya estoy hablando de género que es plural, porque ya son varios. No significa lo mismo niño, que es una personita de determinada edad y determinadas características psicológicas y físicas, que decir niñez, que se refiere a una etapa de la vida. Entonces, estas terminaciones es lo que hace que las lenguas se llamen flexiones. Aquellas lenguas que tienen esos cambios entre sus partículas siempre van a ser llamadas lenguas de flexión. Y tanto el latín como el español, como hemos venido repitiendo, son lenguas de flexión. Vimos principalmente ejemplos en español cuando hablamos de clasificación de las lenguas, que fue que vimos por primera vez ya de forma detenida esto de las raíces, las partes que se le agregan, los sufijos, los prefijos, los infijos, los tipos de palabras y cómo iban cambiando la información que nos daban. Lo mismo sucede con el latín. El latín es una lengua de flexión porque sus palabras se componen de morfemas, raíces y lexemas que varían. Hay dos flexiones. O sea, puedo distinguir dos categorías dentro de la flexión. La flexión nominal, que también se llama declinación, que es la serie ordenada de los casos, los cuales expresan las diversas funciones que la oración ejercen el sustantivo, el adjetivo y el pronombre latinos. Estos casos los vamos a ver con detenimiento a lo largo de esta sesión y es muy importante que les prestemos atención porque van a ser la base para el siguiente tema que vamos a revisar. Ahora bien, hay otro tipo de flexión que es la verbal o la conjugación, que es la serie ordenada de todas las voces con que el verbo expresa sus diferentes modos, tiempos, números y personas. Todo esto, modos, tiempos, números y personas, lo revisamos en clasificación de las palabras, si se acuerdan. Bien, la diferencia entre la flexión nominal y la verbal
es que la nominal se refiere a sustantivos, adjetivos y pronombres y la verbal únicamente a verbos. Nosotros nos vamos a enfocar en la flexión nominal o declinación. Y la siguiente sesión vamos a estar repitiendo mucho esta palabra declinación, declinación, declinación y ahorita vamos a ver por qué. Ahora bien, decía que el tipo de flexión nominal o declinación se basaba en los casos. ¿Qué son los casos? Los casos son parte de los accidentes gramaticales o bien esas variaciones que vemos dentro de las palabras. Tenemos tres tipos de accidentes gramaticales. El género, que puede ser masculino, femenino y neutro. El número, que es singular y plural, y los casos. Tenemos en total un número de 6 casos, y estos son el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo, el vocativo y finalmente tenemos el ablativo. Entonces, recordemos, siempre los casos son 6. ¿Y qué son los casos? Son uno de los 3 tipos de accidentes gramaticales. ¿Qué es un caso nominativo? Es lo que representa la persona o cosa que ejecuta la acción. Es generalmente el sujeto de la oración. Por ejemplo, el agricultor labra la tierra. Aquí nuestro caso nominativo es el agricultor, como vemos, es el sujeto de nuestra oración. El agua es incolora. Nuevamente, el sujeto de nuestra oración lo estamos marcando como caso nominativo. Siempre va a ser persona o cosa que ejecute la acción. El caso genitivo es aquel que expresa propiedad, posesión o pertenencia y cualidad o explicación. Es un complemento determinativo, como también se le conoce, y se usa entre dos sustantivos. Por ejemplo, el color de las hojas es verde. ¿De quién es el color? De las hojas. Estamos explicando pertenencia. La casa de Irene tiene plantas. ¿De quién es la casa? De Irene. De las o de nos está explicando esa relación de posesión que hay entre uno y otro. Eso es lo que es un caso genitivo. Caso dativo. Se refiere a la persona o cosa en cuyo provecho o daño se realiza la acción en forma indirecta. Para localizarlo se hace la pregunta ¿a quién o para quién? Por ejemplo, el padre compró un libro a su hijo. Nuestro caso dativo es a su hijo. Si yo pregunto ¿a quién le compró un libro? Voy a responder a su hijo. ¿Para quién se compró el libro? Para el hijo. Así es como voy a identificar el caso dativo. El caso acusativo es aquel que señala al ser sobre el cual recae directamente la acción del verbo. Se puede presentar con la preposición a o sin esta preposición. Es el caso de complemento directo en los verbos transitivos. El médico curó a Mario. Aquí vemos marcada en negrita la preposición a como nos señala. Nótese que aquí hay una diferencia, aunque son estructuras muy similares. Aquí estamos hablando de indirecto y aquí estamos hablando de directo. El escritor regaló una novela. Aquí la preposición no está, pero se entiende que hay alguien sobre el cual recae esa acción. En este caso es la novela que fue regalada.
El caso vocativo sirve para llamar o invocar a una persona o cosa personificada. Por ejemplo, ven, Rosa, ahora mismo estamos llamando. Te envío, amor, un testimonio de afecto. Estamos invocando a una persona. Caso ablativo. Indica relaciones de origen, lugar, tiempo, modo, causa, materia, instrumento, compañía, causa. Y se traduce con algunas preposiciones como con, por, entre, sobre, durante, o pueden no haber estas preposiciones. Para conocerlo hacemos las siguientes preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Por quién? ¿De qué? ¿Con quién? Y corresponde el complemento circunstancial. No se ha encontrado vida en Marte. Lo encontramos preguntándonos, ¿dónde? En Marte. La escultura de Moisés, ¿dónde? En el Vaticano, fue esculpida ¿por quién? Por Miguel Ángel en este caso. La enfermedad se propagó ¿por qué? Por el contagio. Presentó su discurso durante ese evento. ¿Cuándo? Durante ese evento. Así es como podemos ir utilizando las preguntas para conocer el caso ablativo. Ahora bien, aquí estamos viendo que para los diferentes casos normalmente marcamos en negrita preposiciones y otras palabras que nos ayudan a conectar y establecer relaciones para los casos. Pero en latín es una sola palabra la que me va a dar toda esa información. Únicamente es una palabra. ¿Cómo sucede esto? Yo tengo una raíz latina, por ejemplo, dominus, y a esa raíz latina dominus, yo le voy a agregar diferentes terminaciones. Y esas terminaciones va a variar dependiendo del caso que yo esté hablando. Ahora bien, nuestro caso nominativo, hacer el sustantivo, hacer el objeto, el concepto, realmente nunca va a variar. Siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Porque es la palabra original, la básica, la que es base para modificar todas los demás casos. Los demás casos, si se les agrega a la palabra origen una terminación diferente y con ello ya estamos haciendo referencia a los 5 diferentes casos que quedan. A esta acción se le conoce como desinencia latina. Los accidentes gramaticales que acabamos de ver como casos son marcados por las desinencias. Estas designan un elemento gramatical o morfema con el que a veces se determinan las palabras que son variables. Son las terminaciones que se agregan a los temas de las palabras y que dan lugar a los distintos casos. Aquí no necesariamente estamos hablando de sufijos, porque estamos hablando de unas terminaciones muy específicas que nos van a dar la información que nos apoya a identificar a qué caso estoy refiriéndome. Ejemplo, la palabra, como les decía, dominus. Mi palabra original es dominus, que es el Señor. ¿Por qué es el Señor? Es un caso nominativo, no hay más. Es quien realiza la acción o de quien se habla. Dominus. Esa es mi palabra original. Ahora bien, esa palabra la tomamos de base para convertirla a los diferentes casos y decir diferentes cosas. Por ejemplo, si quiero referirme al caso de genitivo, le puedo agregar una i y la palabra se transforma a domini. Esta palabra domini entonces querría decir del Señor. ¿Por qué? Porque el caso genitivo nos indica pertenencia. Entonces, al poner únicamente esa letrita, ya estoy diciendo otra cosa totalmente diferente. Ya no estoy diciendo el Señor. Ahora estoy diciendo
del Señor. El caso dativo, que en latín se denomina domino, o sea, estoy agregando una letra O, significa a el Señor o para el Señor. Recordemos que está recibiendo una cosa o una persona, un beneficio o un daño de manera indirecta. En el caso acusativo podemos utilizar un y se transforma la palabra en dominum. Y aquí estoy diciendo al Señor, en quien recae directamente la acción del verbo. El vocativo se transforma en domine con una E. Y ya estoy diciendo Señor. Y el ablativo le podemos agregar una O a domi, convirtiéndose en domino. Y ya digo con el Señor, por el Señor, y así sucesivamente. Lo que vemos aquí es efectivamente lo que yo les decía. No necesitamos varias palabras para expresar algo en el latín. Únicamente vamos a ir cambiando las terminaciones de las palabras y ya con eso voy a estar identificando situaciones diferentes. En este caso hablamos de quién es el sujeto, de la pertenencia, de quién recibe la acción, de quién hace la acción, de a quién se llama. Eso es lo que va cambiando únicamente agregando este tipo de terminaciones. Ahora bien, lo que vemos anteriormente es que sí, efectivamente, a Dominus le cambiamos las terminaciones y con eso ya abarcamos todos nuestros 6 casos. Pero, ¿cómo sé qué terminación debe de llevar mi palabra? Porque, pues, por ejemplo, aquí se repite la O en dativo y ablativo. ¿Cómo sé qué terminación le debo de poner a mi palabra? Pues bien, en las reglas del latín hay una serie de clasificaciones con terminaciones diferentes que nos permite identificar dónde va cada palabra y por lo tanto qué tipo de terminaciones se les debe asignar a esas palabras. Estas 5 clasificaciones se conocen como las 5 declinaciones. Recordemos que la flexión nominal también se le conoce como declinación y por lo tanto estas 5 categorías por ello reciben su nombre de 5 declinaciones. Entonces, obviamente cada una de estas declinaciones se va a diferenciar por sus terminaciones. Pero en algunos casos estas terminaciones se repiten. ¿Cómo voy a distinguir entre una declinación y otra si tengo 5? Hay un caso específico en el que las terminaciones nunca van a ser iguales. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Nunca van a ser iguales. Y ese caso es el genitivo singular que repetimos o recordemos, indica propiedad, posesión o pertenencia y cualidad o explicación. La cosa que distingue al caso genitivo singular es justamente que las terminaciones en las 5 declinaciones siempre van a ser diferentes y eso es lo que verdaderamente nos ayuda a entender de qué declinación estamos hablando. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tenemos aquí una tabla y la primera columna se llama declinación. Y vemos efectivamente las 5 declinaciones, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Esos M's, F's y N significan masculino, femenino, neutral. Nos está indicando qué tipo de géneros nos podemos encontrar dentro de cada declinación. Ahora bien, recordando que el nominativo es siempre nuestro sujeto o es quien realiza la acción, aquí vemos que las palabras que vamos a utilizar como base
son las de la columna nominativo para hacer mis declinaciones. En este caso yo voy a declinar el genitivo singular únicamente porque es el único que tiene terminaciones diferentes siempre en cada una de las declinaciones. Por ejemplo, si tengo la palabra musa, que significa musa o diosa, así es una palabra simple. O puede significar la musa o la diosa. Fin. Si yo le agrego la terminación AE, muse, estoy diciendo de la musa, de la diosa. Si digo agrícola, estoy diciendo el agricultor o solo agricultor. Pero si le agrego la AE y digo agrícole, y estoy diciendo del agricultor, porque recordemos que el genitivo expresa propiedad. En la segunda declinación, vemos que nuestra terminación siempre es I. Domini, libri, viri, templi. Y así nuevamente podemos observar los cambios. Si yo digo vir, digo, estoy refiriéndome a varón o a el varón. Pero si digo viri, estoy diciendo del varón. La tercera cambia sus terminaciones del genitivo singular con is, hominis, virtutis, apis, artis, coloris, societatis, huminis. Si yo digo homo, digo hombre o el hombre. Pero si yo digo hominis, estoy diciendo del hombre. La cuarta cambia las terminaciones por us. Aquí vemos una palabra que no cambia, que es fructus, porque la base de por sí es fructus. Entonces, de fructus a genitivo singular es igual fructus. Pero corno sí podemos observar la diferencia. Si digo corno, estoy diciendo simplemente cuerno o el cuerno. Y si digo cornus, estoy diciendo del cuerno. Y finalmente, en la quinta declinación, podemos identificar que el genitivo singular siempre termina en EI. Si yo digo res, estoy diciendo cosa o asunto. Si yo digo rei, estoy diciendo estoy diciendo de la cosa o del asunto. Y lo mismo sucede con 10, que se transforma en die, que significa día. Yo digo 10, estoy diciendo el día, pero si yo digo die, estoy diciendo del día. Eso es de una manera muy generalizada a lo que estamos logrando al cambiar estas terminaciones. Lo que pudimos observar es que cada una de las terminaciones del genitivo singular tiene una terminación diferente, que en la primera fue AE, en la segunda fue I, en la tercera IS, en la cuarta US y en la quinta EI. Y como estas terminaciones siempre son diferentes en el genitivo singular, por eso utilizamos ese caso en específico para diferenciar entre las 5 declinaciones, porque hay terminaciones que sí se repiten, pero eso no pasa en el genitivo singular. Entonces, recapitulando, el latín es una lengua de flexión en el que a la raíz también le vamos agregando nuevas partículas para tener nueva información o cambiar el sentido de mi oración. En el caso de lo que estuvimos revisando hoy, vimos aquellas terminaciones que se refieren a los casos, que los casos es uno de los 3 tipos de accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los otros 2 accidentes gramaticales? Vimos que eran 3 accidentes gramaticales. El género, ¿El género está bien? Y el número, que puede ser singular o plural. ¿Y los casos? ¿Cuántos casos tenemos? tenemos 8 casos. 6 casos, no 8. 6, perdón. Únicamente 6.
Estos 6 casos son los que vemos aquí: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Bien. En la siguiente sesión vamos a estar revisando detenidamente cada una de estas 5 declinaciones, porque cada declinación tiene una lista de terminaciones que corresponde a cada uno de los casos que acabamos de ver. Entonces, es muy importante que cuando yo les suba el material, tengan oportunidad, vuelvan a revisar los 6 casos, estudien a qué se refiere cada uno, porque los vamos a estar repitiendo hasta el cansancio en la siguiente sesión. Ahora bien, tenemos estas 5 declinaciones. ¿Y cuál es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál es el caso que nos ayuda a distinguir entre las 5 declinaciones? ¿Lo estamos viendo, chicos? La terminación. No, pero me estoy refiriendo a cuál caso de los 6 que vimos, cuál caso nos ayuda a diferenciar entre las declinaciones. ¿Cuál será? El nominativo y el genitivo. No, únicamente el genitivo singular. El nominativo es nuestra base, chicos. Es como que simplemente usemos lápiz, o bueno, en este caso es pluma. Pluma. Yo tengo mi pluma y quiero nueva información, le agrego terminaciones. Quiero que ahora sea plural, digo plumas. Quiero que ahora sea masculino, plumón, por ejemplo. Quiero que diga algo diferente, que es pequeña, plumilla. Esas terminaciones me van cambiando los significados. Pero ¿cuál es mi palabra base? Pluma. Como en niño, ¿no? Igual de niño derivábamos niñez, niñería y muchas otras palabras. Mi palabra base era niño. En este caso sucede lo mismo, que es lo que estamos viendo aquí. Tenemos nuestras palabras base antes de cambiar las terminaciones de todos los demás casos. Por ejemplo, aquí mi palabra base es dominus, el nominativo. Las terminaciones del nominativo nunca las vamos a modificar. Solo vamos a modificar las terminaciones de los 5 demás casos, que son genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. A esos efectivamente les cambiamos la terminación y lo que nos va a decir qué terminación o qué letras le estoy agregando a mi palabra, me lo va a decir dependiendo de a qué declinación pertenece. Las declinaciones las vamos a ver en la siguiente sesión, por eso todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estas terminaciones me van a indicar que me estoy refiriendo a diferentes casos. La I en este caso me está haciendo notar que es un genitivo. La O que es un dativo. La U que es un acusativo. La E que es un vocativo. Y la O que es un ablativo. Y con simplemente agregar esas palabras o letras, ya estoy cambiando totalmente el sentido de la palabra. Si uso mi palabra base dominus, simplemente estoy diciendo señor o el señor. Pero si yo digo dominum, y estoy diciendo al señor, estoy haciendo algo acusativo. Eso es el motivo por el que vimos cuáles son los casos
y por el que estamos viendo las declinaciones. Ya sabemos a qué casos queremos llegar, ahora necesitamos saber qué terminaciones le necesitamos agregar, y esas terminaciones están dadas por las 5 declinaciones, que además de todo, no solo nos van a indicar el caso, sino, como vamos a ver más adelante, aquí también podemos ver el género al que nos estamos refiriendo. Todo eso lo vamos a ver con mayor detenimiento en la siguiente sesión, pero por lo pronto es muy importante recordar los casos, que siempre van a ser 6. Recordar que el nominativo no tiene una terminación que varíe, pero que los otros 5 sí tienen terminaciones diferentes. Y que el genitivo me indica propiedad, que el dativo me identifica a quién se afecta, que el acusativo me identifica a quién le está haciendo efecto el verbo, que el vocativo llama o invoca, y que el ablativo se refiere a cuestiones circunstanciales. Estos 6 se los tienen que memorizar para que podamos hacer las 5 declinaciones latinas durante las sesiones de la siguiente semana. Y con ese tema, por cierto, terminaríamos el primer corte de esta asignatura. Ahora bien, por el momento vamos a cerrar el tema de las declinaciones y de los casos, y vamos a recordar también, porque es parte de, estamos hablando de las partículas que conforman las palabras, de los prefijos y sufijos nuevamente. Ya vimos que los prefijos son aquellas partículas que se agregan antes de mi palabra base o de mi raíz para adquirir un nuevo significado. La palabra prefijo viene del latín pre, que significa antes, y fixus, que significa fijo. Por lo tanto, se puede traducir de manera literal como fijo o puesto antes. Por eso, aquellas palabras que van antes de nuestra raíz se llaman prefijos. Pero estos prefijos que vemos no son únicamente una decoración a la palabra para hacer que signifique algo diferente. Tenemos también que tienen una razón de estar ahí, porque cada prefijo, aunque no los utilicemos como palabras individuales, significa algo, tiene un significado. Y justamente es porque tiene un significado propio, es que yo puedo determinar a qué se está refiriendo mi nueva palabra. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de prefijos con su texto como viene en latín y la forma en la que lo decimos en el idioma español en la actualidad. La tercera columna nos indica qué significa ese prefijo, y la cuarta columna nos da ejemplos de palabras que contienen ese prefijo. Por ejemplo, ante. En español lo usamos igual, ante, y significa antes de, antefirma, antes de la firma, anteojos, antes de los ojos, por eso se llaman así. Bis o bis, que se usa igual en el español todavía, significa dos o doble. Entonces, por eso llevamos al bisabuelo así, porque no estamos hablando de una generación más allá, sino de 2 generaciones más arriba. Y lo mismo sucede con el bisnieto. No estamos hablando de una generación abajo, sino de 2 generaciones abajo. O circa, circum, que ahora le decimos circum, significa alrededor de, en torno de. Si yo digo círculo, justamente por eso se le dio ese nombre, porque tiene este perímetro y esta forma que lo caracteriza es que hay algo y un espacio rodeado.
Aquí tenemos más ejemplos todavía. Por ejemplo, vamos a escoger in, que significa en, dentro de, hacia adentro y negación, como impensable, intemporal, introducir. ¿Ok? Introducir, hacia adentro, impensable, negación, intemporal, dentro de. Si yo uso, por ejemplo, retro, retro significa hacia atrás. Si yo digo retroalimentar, normalmente usamos así, vamos a hacer una retroalimentación del examen de ayer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos regresando a lo que se hizo para poder discutir las respuestas. Por eso retroalimentar, retrospección. Estoy regresando a lo que hice en el pasado para analizarme, analizar mis acciones y llegar a nuevas conclusiones, nuevas ideas. Semi, que también utilizamos como semi, que significa medio o mitad. Semicírculo, la mitad de un círculo. Semiparálisis, medio paralítico. Semibreve, medio breve. Semivocal, medio vocal. Semiconsonante, medio consonante o mitad de consonante. Vean cómo de cada prefijo tiene un significado propio y cambia totalmente el significado. Por ejemplo, tomemos hombre. Aquí tenemos ejemplo de super, que significa sobre o después superhombre, que es más allá de un hombre. Pero si yo digo semihombre, al contrario, estoy diciendo que es menos que un hombre, porque es medio o la mitad. Un prefijo tiene la capacidad de cambiar totalmente el significado de lo que estoy diciendo. También hay pseudoprefijos, que es lo que vimos en resumen cuando vimos palabras compuestas y que uníamos dos palabras que por sí solas tienen significado, que las puedes usar de manera individual, pero que juntas forman una nueva palabra. A esa palabra que de por sí tiene significado se le llama pseudoprefijo, como vemos algunos ejemplos de aquí. Yo les voy a agregar, por ejemplo, guardabosques, que ambos tienen su propio significado, guarda y bosques. Pero si yo los junto, estoy creando una nueva palabra. Ese guarda sería un pseudoprefijo. Los sufijos latinos vienen de las raíces latinas sub, que significa debajo o después, y de la raíz latina fixus, que significa fijo o puesto. Su traducción literal sería puesto después. Por eso es lo que se utiliza para designar aquellas palabras que van después de la raíz. Recordemos que los prefijos siempre van antes de mi raíz y los sufijos van después de mi raíz. Nuevamente tenemos la misma tabla que vimos en los prefijos, que es las raíces latinas. ¿Cómo utilizo esas raíces ahora en el español para hacer los sufijos? ¿Y qué significa cada uno? Y ejemplos de palabras que tienen esas terminaciones. Por ejemplo, anu, sana, anum, que en español se usan como ano, ana, ino, ina, ense, y forman adjetivos gentilicios. Ese es su significado. Americano, mexicano, bizantino, sonorense. Esa terminación hace que la palabra, por ejemplo, Sonora, cambie de decir, sí, me estoy refiriendo a un estado de la República Mexicana, a sonorense. Ahora me estoy refiriendo a un habitante de ese estado. Cambiamos el significado, siempre refiriéndonos a una misma fuente, pero diciendo cosas diferentes. Vamos a escoger otra, por ejemplo, aje, que significa acción verbal, colección, conjunto, amarizaje, coraje, equipaje, forraje, lenguaje. ¿Lenguaje es un conjunto? Sí, es un conjunto de letras,
de reglas gramaticales, de todo lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en etimologías. Escogemos otro, ans, que ahora en español, vean cómo ya cambiamos, pero de ahí viene de ans, que ahora en español le decimos ante, y nos da a entender que nos referimos a una ocupación o a un oficio, como por ejemplo, cantante, dibujante, calmante, brillante, es lo que nos está diciendo el simple hecho de agregar al final ante. Tomemos un ejemplo diferente. Thor. Thor, que ahora le decimos, bueno, aquí dice Thor, pero en realidad también le decimos Thor, que es el agente ejecutor, quien realiza una acción. Por ejemplo, actor, doctor, hacedor, prendedor, urbanizador, o Atom, que ahora le decimos Edo o Eda, que representa una colección o un conjunto, como polvareda, es un conjunto de polvo. Humaredas, que hay mucho humo, también es un conjunto. Veamos más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, uno que se vea fácilmente. Ok, ote. Ote significa que es algo aumentativo, como por ejemplo, arbolote, perrote o torote. Tenemos el contrario, ulus, que le decimos huelo o huela al final, y nos indica que es algo diminutivo. Hijuelo, peñuela, hoyuelo. O sea, si yo que digo hoyo me refiero a algo de tamaño regular. Si yo digo hoyote, como veíamos en el ejemplo anterior, me estoy refiriendo a un hoyo muy grande. Y si yo digo hoyuelo, ya me estoy refiriendo a un hoyo más pequeñito. Ese es el efecto que tienen tanto los prefijos como los sufijos en las palabras. No únicamente, recordar importante, no únicamente agregamos palabras adelante porque sí, para que se vea una diferencia, sino que esa palabrita que estamos agregando antes de nos está haciendo notar que quiero darle, le estoy añadiendo ese significado a mi palabra. Más bien, es una combinación de significados que me crean un tercer significado. Bien, chicos, con esto finalizamos ya la sesión del día de hoy. Únicamente importante recordar estudiar los 6 casos de los accidentes gramaticales para la siguiente sesión. No es que no vayamos a estar repitiendo en la siguiente sesión cuáles son los 6 casos, pero van a siempre tener una mayor claridad si ya conocen estos 6 casos que revisamos el día de hoy. Chicos, dudas, comentarios, observaciones sobre lo que acabamos de revisar. No, maestro. No, maestra. No, maestra. Bien. De todas maneras, les voy a subir este material para que lo puedan ir revisando. Y en cuanto a las declinaciones, que pues todavía vimos una pequeña introducción, ya las vamos a estar viendo durante la siguiente semana y el ADA pues va a estar relacionada específicamente a las declinaciones latinas. Pues bien, chicos, disfruten su fin de semana. Ya con eso terminamos la sesión de hoy. Nos vemos hasta el día lunes. El siguiente módulo es Classroom. Les voy a marcar su actividad, así que estén pendientes también. Ok, maestro. Gracias, maestra. Adiós, maestra. Nos vemos, chicos. Gracias, maestra. Maestra. Gracias, maestra. Hasta luego, Adiós, maestra. maestra.